Muy buenas, amables televidentes. El conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuenta con la gratísima presencia de Gilberto Amaya, colombiano, que nos visita en el marco de la celebración de esta Semana del Derecho y los Negocios. Gilberto, en nombre de la Fundación Institucionalidad y Justicia te agradezco, sobre todo los aportes que hiciste en esta actividad. Y bueno, a ver si compartimos con los televidentes un poco los temas que tú trataste, y veo que tú eres un especialista en fideicomiso, una figura que no deja de ser novedosa aún en nuestro país. Así que en nombre de la Fundación te agradezco el que haya correspondido a este conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Muchas gracias, para mí es un honor estar en tu programa y quiero comentarte al inicio que lejos de ser un especialista, más bien soy un práctico de la figura. Porque la dinámica del fideicomiso para mí implica el que nunca pueda uno querer especializarse en una figura que evoluciona constantemente. Es increíble. Mi aporte básicamente se determina de la práctica, de la experiencia, Claro. en el hecho de haber vivido procesos en el cual la figura del fideicomiso estuvo en algunas ocasiones tras la barrera y otras después de la barrera. Claro, claro. En el back office y en el front desk. Sí, sí, Y no, tuve sí. esa experiencia y es lo que puedo aportar, lo que viví Qué bien. en una época en la que en Colombia la fiducia iniciaba y ya de frente se daba contra situaciones en las que... Estamos hablando de la década del 90, ¿no? De la década del 90 al 2000, la crisis del 95, Claro, bancario. los activos que subieron, los avalúos, Claro, las tasas claro. de intereses elevadas, las daciones en pago, la falta de provisión en los avalúos que determinaran la calidad de esos activos dentro de los fideicomisos en garantía, por ejemplo. Qué bien. Esta es una herramienta de educación, o sea, es un programa educativo, un tanto como para empoderar no solamente a la clase jurídica ni a los sectores que tienen que ver con la fiducia, sino también a la población en sentido general, que pudiendo hacer uso de esta herramienta, muchas veces no manejando los conceptos sobre los cuales se construye esta figura, bueno, no hace uso de ella. ¿De qué es de lo que se trata? Cuando hablamos, por ejemplo, del fideicomiso, ¿a qué es que nos referimos? Okay. Como en cualquier entidad financiera, el sustrato, el elemento clave de esa actividad lo determina la confianza, Claro. el grado de confianza, el trusting, que viene del derecho anglosajón. Claro, claro. El fideicomiso, como lo tenemos estructurado con la evolución que ha sufrido en el tiempo, que viene directamente del derecho romano, es eso, es un sustrato de confianza. Confianza en la actividad de un tercero que, en razón de instrucciones claras, ejecuta una actividad en provecho de otro tercero o de quien Claro. le entrega, en este caso, los bienes fideicomitidos. Así nace el fideicomiso y es lo que debe entenderse. Es una figura a través de la cual alguien se va a hacer responsable de tus bienes, ya sea en ausencia tuya o dado un estado de incapacidad o inhabilidad, o ya sea que asumas un cargo público como pasaba en Roma, Claro, en la claro. carrera senatorial, en el cursum honoris, estaba inhabilitado para ejercer la administración de sus bienes, y aquella persona en la que ese constituyente fideicomitente confiaba era en la que ponía el empoderamiento de la administración de sus bienes. Así nace la figura en unos inicios y hoy en día sigue siendo la misma forma de devenir el negocio. Transparencia ante todo, confianza y transparencia. Es una figura que se dinamiza mucho hoy en día en la forma como se capitalizan las construcciones, las ventas de unidades habitacionales. El constructor puede salir a vender el proyecto, pero tú sabes que el constructor necesita apalancarse. Claro, claro. Necesita hacer una preventa del proyecto, alcanzar un punto de equilibrio y luego empezar a construir. Pero ¿qué pasa con esas personas que entregaron plata al inicio de la obra y ve que su plata lleva 18 meses, 24 meses, 36 meses y no han pegado el primer ladrillo? Ya siente temor, desconfianza, ya se vuelve un problema inmanejable.
ya le bailan el indio, como decimos en Colombia, cada vez que se presenta ante el constructor, en fin, se da una crisis de confianza. Si antes de que esto suceda el constructor piensa en una herramienta fundamental para mostrar transparencia y aportar confianza en su ejecución, llama a un fideicomiso y le dice: señores fideicomitentes, nosotros vamos a constituir un patrimonio autónomo que se va a encargar de administrar la obra del edificio que vamos a construir. Entonces, la persona que quiere comprar esa unidad habitacional va y deposita la plata en el fideicomiso. El fideicomiso es responsable que cuando exista el punto de equilibrio con la plata que todos han depositado, con la preventa del proyecto, le entrega entonces al constructor, mediante actas de ejecución de obra, el recurso suficiente para empezar la construcción y está garantizado que va a terminar. Qué bien. Entonces este intermediario es quien genera confianza, no porque los constructores no la tengan. Puede que la tenga, o puede que esté muy gastada, o puede que el medio los haya gastado y ya no crean. O como puede darse también contrario censo, y es que el proyecto nunca arrancó, la obra nunca arrancó porque no se alcanzó el punto de equilibrio, pero aquí está su plata. ¿Por qué? Porque está en una institución financiera que se llama fideicomiso, se llama fiduciaria, que tiene un fideicomiso que lo representa y que garantiza que mi recurso está protegido. Qué bien. Ahora, más claro de ahí no se puede plantear. Sin embargo, cuando uno habla de figuras, y el fideicomiso es una figura, existen diversas modalidades. ¿Cuáles son las modalidades que giran alrededor del fideicomiso? Bueno, está el fideicomiso en administración y la fiducia o fideicomiso mercantil. La diferencia entre uno y otro es básicamente que el fideicomiso mercantil implica la transferencia del bien, la transferencia de dominio con las formalidades registrales. Hablemos de inmuebles. En un fideicomiso mercantil, el inmueble, digamos, sale del patrimonio de quien constituye el fideicomiso. Volvamos al ejemplo del constructor, que puede ser recurrente. Claro que sí. El lote de terreno. El lote de terreno ya no es del constructor. El lote de terreno se aporta en un patrimonio autónomo, en una fiduciaria. Ese lote de terreno aportado al patrimonio autónomo constituye dentro del patrimonio una figura jurídica independiente y es un activo que contablemente no suma al patrimonio del constituyente, que puede ser el mismo beneficiario. El constructor va a ser el beneficiario de los recursos con los que se paguen, porque él va a tener el margen de ganancia o utilidad en el valor aportado para la construcción del edificio y en el remanente, que es su rentabilidad por la obra. Pero entonces, durante el tiempo que dura la obra, ese patrimonio autónomo como persona jurídica totalmente independiente es quien va a responder por el activo que tiene, por el patrimonio. No estará dentro del patrimonio del constructor. Claro. Entonces es garantía también para el inversionista o para el futuro usuario de la unidad habitacional que ese activo no sea del constructor, porque si el constructor tiene varios proyectos a la vez y se quiebra, pasa mucho eso. Claro, la prenda general del acreedor son los bienes del deudor, pero resulta que este patrimonio autónomo no está afectado, se quebró el constructor, le pudo pasar, pero este patrimonio autónomo es este activo es de un patrimonio autónomo constituido, que sí tiene como beneficiario al constructor. Qué bien. Y lo tiene como constituyente, pero está independiente. Claro. Esa es la diferencia con la fiducia en administración. En la fiducia en administración el activo no sale del patrimonio del constituyente. Existe fiducia mercantil, fiducia en administración, para segmentar los dos primeros renglones de una diferencia entre figuras de fideicomiso que existen. Una fiducia en administración ejecuta la administración de un activo, de un flujo de caja, de unas facturas por redescuento, de unos activos que no necesariamente tienen que ser transferidos. Inclusive, administra la venta de un inmueble sin que necesariamente salga del patrimonio del constituyente. Qué bien. Ahora, no hay duda, cuando uno te escucha, sobre todo de esa manera tan gráfica, como tú explicas las cosas, no hay duda de que no deja de ser una forma de hacer negocios, el fideicomiso. Es una forma de hacer negocios, claro. Ahora, ¿cómo ha revolucionado esa forma de hacer negocio
en la figura del fideicomiso, ¿cómo ha revolucionado en Colombia eso? Ok. La dinámica sigue siendo la misma en razón de la confianza. Una figura como el fideicomiso permite a un inversionista extranjero tener tanto la garantía que opera de forma bilateral para él como inversionista, como para los terceros que van a ser usuarios de ese patrimonio por inversión directa también. Entonces esto ha viabilizado los negocios, los ha impulsado. Es una plataforma comercial que definitivamente, al crear transparencia, flexibiliza la mecánica del conocimiento de quién desarrolla la obra y a su vez garantiza una inversión directa con un costo, obviamente. Los bancos nunca pierden. Los bancos se hicieron para ganar plata. Ahora, y los bancos tienen claro, que este negocio bien manejado es productivo, porque la confianza es valorizable y en el grado en que una institución financiera tenga mayor representatividad internacional o nacional, mayor es su grado de confianza y por ende mayor van a ser las tasas que va a cobrar. Es una correlación directa entre el beneficio y el costo. Ahora, en todo lo que fue la celebración del seminario de la Semana del Derecho y los Negocios, en donde tú trataste el tema de fideicomiso de una manera magistral, no hay duda de que hay una relación entre esta figura y los procedimientos de reestructuración. ¿Cómo se da esa relación entre el fideicomiso y los procedimientos de reestructuración? Ok. Siendo que es una herramienta dispuesta para crear transparencia, para generar confianza, ¿qué más que el hecho de restablecer la confianza dentro de un grupo de acreedores que se ven afectados? Claro. Por la falta de dinámica de un empresario. Claro. O por la insinuante situación comercial. Yo siempre hago una aclaración cuando vamos a hablar de el mecanismo de herramienta de la fiducia como base de la insolvencia, del plan de insolvencia. Hay un antecedente que siempre tenemos que examinar y es la viabilidad empresarial. Definitivamente. La fiducia no es una herramienta mágica. Claro. La fiducia no va a ser el salvador del negocio porque si no lo sabe hacer el empresario, que es quien conoce su negocio, mucho menos lo va a saber hacer la fiducia. La fiducia genera confianza, la fiducia genera transparencia, sí, pero necesariamente tenemos que calificar que esa empresa tiene viabilidad empresarial, viabilidad comercial, que implique muchos factores: inyección de capital, apertura de mercados, sinergias de segmentos dentro de la misma industria, muchos factores, muchas variables que puede sí administrar la fiducia en lo que conoce, pero su negocio lo sigue conociendo el empresario y yo necesito de acuerdo. Al empresario como fiduciaria, como fideicomiso, yo necesito al empresario. ¿Quién mejor que él para conocer su negocio? Pero necesito un empresario de buena fe. Necesito un empresario que proyecte su empresa con el requerimiento de un fideicomiso que, aplicando transparencia, permita que se salgan a negociar plazos, a negociar tasas, a ranquear a los bancos. Yo tengo un capital invertido en una empresa que es altamente productiva, pero que tiene un momento de liquidez, tiene una brecha de liquidez para responder por sus pagos. Pero esto lo soluciono precisamente negociando con la banca, que es un socio obligado en ese momento. Por eso es que es necesario una legislación que de alguna forma sea impositiva para las entidades financieras frente a la situación del plan de insolvencia de la empresa que necesita salir adelante. Porque los bancos per se no se van a reunir a decir cómo podemos hacer para sacar adelante a esta empresa. No lo van a hacer. No está dentro de la dinámica de sus negocios. No es una crítica para la banca. No, es una realidad. Es que necesariamente tienen que existir los instrumentos de tutela gubernamental para que con una aplicación específica el producto, la herramienta, el mecanismo se dé y la banca se sienta de todas maneras protegida. Ahora, Gilberto, yo quiero seguir conversando contigo sobre todo lo que son los procedimientos de reestructuración, sobre todo por la experiencia que tú has tenido en cientos de procesos de esa naturaleza que tú has tenido que ver. Cuando hablamos de los procedimientos de reestructuración, evidentemente de que hay que tomar en cuenta un plan de reestructuración.
¿cuáles son los componentes? O sea, ¿de qué es de lo que se trata? Cuando uno habla de que hay que diseñar un plan, ¿cuáles son las fases de ese plan? ¿Cuál es el objeto, la finalidad del plan? En fin, ¿de qué es de lo que se trata cuando hablamos de plan de reestructuración dentro de lo que es el procedimiento de reestructuración Ok. de un negocio, de una empresa, en fin? Las características del fideicomiso como base de un plan de insolvencia. Correcto. La primera característica Correcto. es la viabilidad empresarial. La empresa, el momento comercial del negocio. La empresa tiene que ser viable para que el producto pueda ser eficaz. El producto es el fideicomiso, como herramienta dentro de ese plan de insolvencia. Pero la forma como puede participar son variadas. Hablemos de una primera forma de participación dentro de un acuerdo concordatal, un concurso de acreedores. Ya existe el concurso, existe un activo, pero empieza a generarse cierto tipo de roce porque unos dicen que compran, otros dicen que venden, los acreedores quieren quedarse, en fin, Claro, no hay claro. cohesión frente a la decisión para pagarse las acreencias con un único activo altamente valorizable. Todo el mundo lo quiere, pero nadie quiere pagar lo que vale Claro, porque estamos claro. dentro de un concurso de acreedores. Así que cada quien va a tomar ventaja. Entonces sale la figura y alguien dice, constituyamos con este activo un fideicomiso, llamemos una fiduciaria y que la fiduciaria venda al mejor precio y nos responda a nosotros como acreedores. Entonces, en ese momento juega la herramienta dentro de lo que ya está constituido como un concurso de acreedores. Asiste un plan de insolvencia que tiene un objeto, el de liquidar la empresa. Pero antes de asistir a ese objeto de liquidar la empresa, yo tengo que tener claro que ese patrimonio autónomo que voy a constituir, también lo tengo que liquidar. Claro. Porque muchas veces se da la situación falente de que no tuve los mecanismos en el contrato de constitución del fideicomiso, no aporté lo suficiente y ahora me veo en la encrucijada de que no pude salir a vender. ¿Y qué pasó si no vendí? ¿Cuál era el siguiente paso? ¿Qué pasó si el avalúo subió o bajó? Yo lo que tengo es una mora en mi cuenta de tasa fiduciaria porque de lo que vendía también me iba a pagar y nunca vendí, nunca pagué. De alguna forma hay que prever en la constitución de un fideicomiso cuando se asiste como herramienta a un plan de insolvencia, de alguna forma hay que determinar Claro. que si empiezo, termino y cómo voy a terminar. Mi participación como un fideicomiso, eso lo tengo que tener claro, porque si no me vuelvo en vez de solución parte del problema. Ahora, y ha sucedido. Claro, claro. Bueno, y ahí va la pregunta. Por ejemplo, cuando la figura del fideicomiso es la figura central del plan de reestructuración, digámoslo así, ¿cuáles son las ventajas y desventajas? Bueno, te hablaba de las características. La primera era la viabilidad empresarial. La segunda es la buena fe. La buena fe, la transparencia del constituyente, porque esta figura de fideicomiso dentro de un plan de insolvencia puede prestarse para fraude a terceros. Por eso te hacía la pregunta. Puede prestarse para fraude a la ley. Claro. Puede prestarse para que se trate de un levantamiento o evasión de pagos de tributos fiscales o levantamiento de bienes. Puede darse diferentes tipos que serían de antijuridicidad tipificados como penales y que pueden afectar no solamente la situación del empresario o de la sociedad o de la empresa, sino de la misma fiduciaria que de pronto se va a ver envuelta en un problema de orden penal. Claro, claro. Porque claro. sirvió, se prestó para objeto de defraudación de un tercero. Entonces los riesgos son esos. Pero ¿cómo precavo yo o cómo puedo anticiparme yo a esos riesgos? Precisamente determinando la buena fe, haciendo una investigación exhaustiva del momento de la empresa, calificando su viabilidad, que es lo fundamental, insisto, porque es un negocio de confianza. Yo tengo que tener claro qué es lo que voy a hacer y el momento en que lo voy a hacer para hacerme responsable de una herramienta eficaz. Hay que determinar también un factor que prima siempre, es cuál es el propósito para la Constitución. Tiene que tener un objeto claro, realizar un activo, negociar unas tasas, negociar unos plazos, salir a vender un activo, reestructurar con patrimonio, excindir una empresa. Tengo que determinar claramente cuál va a ser
la ejecución del objeto dentro del fideicomiso, que es lo que va a aplicar como herramienta para el plan de insolvencia. ¿Cómo empiezo, cómo termino y qué hago? ¿Y cómo lo hago? ¿Y qué es lo que debo hacer? Claro, ¿Qué es claro. lo que necesita? Claro, claro. Que yo haga, porque con esta herramienta puedo hacer muchas cosas. Y precisamente todas las cosas que puedo hacer dependen de cómo ubique yo la herramienta fiduciaria en el momento en que asiste a la empresa, como una fiducia en garantía, que hablábamos antes de los tipos de fiducia que hay, te hablaba de la administración, de la fiducia mercantil, está la fiducia en garantía, que también es muy recurrente, porque simplemente es ir a buscar, en vez de usar la figura enquilosada y costosa de una hipoteca, que se queda como un avalúo, como una garantía real a favor de un tercero, que si es de primer grado está garantizando a una persona, que si es de segundo grado es el privilegio del primer grado y de los remanentes se paga, en fin. Aquí hay algo más equitativo a través de la fiducia en garantía, y es que yo cojo ese activo, lo avalúo, lo fracciono, proyecto su posibilidad de realización, es decir, cuánto, cómo y en qué momento puedo yo vender ese activo para realizarlo, porque es lo que tengo que examinar, y extiendo a los bancos certificados de garantía, y contra esos certificados de garantía el banco me desembolsa y tiene un certificado de garantía que es un instrumento ejecutable frente al momento en que yo incumpla la obligación de pago, o la incumpla el que asiste en el contrato como obligado al pago, que puede ser el constituyente del fideicomiso en garantía. Claro, claro. No necesariamente la fiducia, puede haber la figura, inclusive la fiducia en garantía puede coexistir, que de hecho se da con el fideicomiso como base del plan de insolvencia. Pero de todas maneras, esto es algo a lo que yo tengo que hacerle seguimiento, porque yo no puedo quedar en el avalúo únicamente para extender los certificados. Yo tengo que anualmente conocer cuál es mi punto de flexibilización de ese activo, cómo puedo salir a realizarlo y cómo se va moviendo esa secuencia en el tiempo. Es decir, cuando yo extendí esos certificados, el activo que tenía era ejecutable por realización en 6 meses. Pero ahora las cosas en el comercio están lentas, se están moviendo de otra forma, ya los plazos aún más largos, entonces yo inmediatamente me doy cuenta de que mi activo no va a ser realizado en el tiempo en que yo preveía al momento de la constitución, sino que voy a demorarme por una coyuntura económica un poco más. ¿Qué debo hacer proactivamente? Salir a negociar con la banca a la que le extendí certificados nuevos plazos, nuevas tasas. Es en lo que a veces peca la fiducia en garantía. Se queda allí, en extender los certificados. Y al interior del banco no hacen ese tipo de análisis. Y es cuando yo entonces no me comporto proactivamente, pudiendo solucionar un problema que avisoro, que puede venir. Claro. Cuando yo me doy cuenta que ese activo no es realizable en los plazos en que yo previo estudio determiné, sino que van a ser mayores, responsablemente tengo que salir a decirle a los bancos: vean, señores, vámonos a otros plazos, redimensionemos la caja, negociemos la tasa. Y los bancos, ¿por qué me dirían que no? Si para ellos siempre va a ser negocio colocar. Si es que un banco cuando sufre es cuando le pagan, no cuando le deben. Definitivamente. Ahora, ¿quiénes califican y quiénes no? Haciendo uso de la figura del fideicomiso, ¿quieren someterse a un procedimiento de reestructuración? Toda persona jurídica. Por ejemplo, el Estado, cuando es accionista de una empresa, digámoslo así, en donde en la empresa se presentan dificultades de liquidez, ¿puede esa empresa, siendo el Estado accionista, hacer uso de la figura del fideicomiso y someterse a un procedimiento de reestructuración? Yo pienso que el tema aquí no es si puede o no, porque siempre podrá. Yo pienso que el tema es debe, en razón de la transparencia que aporta la figura, el Estado debe hacerlo. Debe hacerlo. Debe hacerlo, porque es una forma transparente de salir a defender un patrimonio. Una reestructuración de pasivos es una defensa anterior a una situación de quiebra. Y el Estado debe procurar que en este lapso de ejecución se haga lo correcto, pero de una forma transparente, que genere confianza. Y ahí está la fiducia, ahí está el fideicomiso. El Estado debe, por transparencia, siempre recurrir a la figura del fideicomiso para realizar una estrategia de recuperación dentro de un plan de insolvencia. Ahora, este es un deber ser teórico
Claro. La práctica tiene muchas variables, tiene muchos intereses creados. Muchas variables, sobre todo esas variables que se construyen sobre la base de la cultura política, que muchas veces domina el ejercicio de la política en muchos de nuestros países. La verdad es que... Pues qué tanto mejor si fuera normatizado. Sí. Si no fuera un recurso simplemente de decisión de base gubernamental, sino que fuera la ejecución por imposición de una normativa. Ahora comienzo a entender algunas cosas, del por qué, por ejemplo, no son sometidos o no califican a procesos de reestructuración en mi país empresas cuyos socios sea el Estado. Ya comienzo a entender algunos componentes. De todos modos, vamos a hacer una pausa y de inmediato volvemos con este interesantísimo programa. Gilberto, hemos hablado del fideicomiso en sentido general y no hemos detenido en todo lo que son los eventuales procesos de reestructuración utilizando la figura del fideicomiso. Sin embargo, todas las figuras tienen sus límites. ¿Cuáles son los límites de la figura del fideicomiso en un proceso de reestructuración? El límite lo encontramos dentro del marco del objeto contractual. Yo tengo un cometido jurídico a ejecutar dentro de un contrato que es ley para las partes que lo suscriben. Estoy obligado a ceñirme al modelo contractual y al objeto del mismo. Ese es el marco de mi límite. Solamente me puedo mover dentro del contrato en lo que en razón de ese objeto se me instruya. Recuerda que el fideicomiso se ejecuta en razón de las instrucciones del fideicomitente. En este caso, los acreedores me instruyen a mí dentro del patrimonio autónomo a través del contrato, en un acuerdo previo con el dueño del activo, que puede ser beneficiario, que también es el fideicomitente, porque los beneficiarios son los acreedores. Claro. Me instruyen cómo debo yo ejecutar esa herramienta. Y ese es mi límite. Usted solamente va a salir a vender el activo. Estoy limitado para la venta únicamente. Usted puede explotar y vender el activo. Así que puedo, mientras vendo, arrendar el activo. Usted puede construir, arrendar y vender. Entonces ya yo tengo una opción comercial mucho más amplia, pero siempre dentro de los límites que me enmarcan el objeto del contrato. Las instrucciones claras al momento de la constitución del otorgamiento del fideicomiso es mi límite. Por lo demás, lo que la imaginación pueda y patente en un contrato exista, ese va a ser mi límite. Tú has insistido y has mencionado la palabra contrato, yo creo que algunas 15 o 20 veces. ¿Quiénes confluyen en un contrato de fideicomiso? ¿Quiénes son las partes? Las partes son el fideicomitente, que es en un fideicomiso como base del plan de insolvencia, el deudor. El fideicomitente es el deudor. De un lado encontramos entonces al fideicomitente deudor y del otro lado encontramos a los beneficiarios, que son los acreedores. Y en la mitad encontramos al fiduciario, que es el tercero que ejecuta el plan o instrucciones que para la realización de ese activo dentro del plan de insolvencia le dan los acreedores y el fideicomitente. Ya. Porque es que estas dos partes dentro del contrato tienen que acordar la forma como se va a ejecutar. Y esa forma de ejecución es lo que a través de unas instrucciones claras recibe el fiduciario, que es la fiduciaria que ejecuta el fideicomiso dentro del patrimonio autónomo. Estas dos partes, fideicomitente y beneficiario, deudor y acreedor a la vez, se ponen de acuerdo para, en razón de unas instrucciones, desarrollar un objeto dentro de un contrato que es el cometido del fideicomiso. Es lo que debe hacer, es el límite del fideicomiso. Ahora, tú hablas de los acreedores y en todo proceso de reestructuración existe lo que hemos denominado, por lo menos aquí, la asamblea de acreedores. ¿Sí? ¿Cómo conviven esos acreedores? Porque evidentemente hay quienes tienen mayor jerarquía que otra, dado, por ejemplo, los volúmenes de su crédito o la naturaleza de
la garantía sobre la cual se inscribió lo que ellos o despacharon o prestaron o financiaron, en fin. ¿Cómo conviven estos acreedores en esa asamblea? Sobre todo ya en parte, como parte de un contrato en donde están ellos y el deudor. La forma de participación es la suma de las sinergias que ellos establezcan dentro del acuerdo. ¿A qué me refiero puntualmente? Tiene que haber representatividad para que haya equilibrio dentro del comité o la asamblea de acreedores. Representatividad. En un lado van a estar los acreedores mayoritarios y entre los acreedores mayoritarios van a escoger un representante de ellos, digamos la banca. La banca va a escoger un representante. Generalmente el representante de la banca va a ser el que tenga medalla de oro, el de mayor valor en la acreencia. Claro, claro. Ese representa a toda la banca. Qué y bien. Generalmente son consecuentes con esa situación. No, claro, claro, claro. Porque esto no deja de ser una dinámica constante que simplemente aporta más trabajo para el banquero en ese momento o para el abogado del banco. Entonces, casi que de alguna forma ya está previsto que así sea. Entonces todo el mundo se califica, yo soy de bronce. Le deben más al banco tal, le deben más al banco tal. Entonces, obviamente, la responsabilidad del interés, en cuanto mayor sea, asiste y jala a toda la banca. Claro, Entonces, claro. en uno de los puestos del comité va a estar el banco mayoritario, representando a la institucionalidad financiera. En otro va a estar, digamos, si se trata de una situación de insolvencia empresarial, van a estar los quirografarios, aquellos que no tienen garantía, los créditos extrabancarios, Los proveedores también. los proveedores, representatividad. Y vamos tomando en la conformación del comité con igual condición de voto y voz a cada uno de los componentes de las acreencias. Pero ya dentro del comité todos tienen un solo voto y de esa forma se da el equilibrio. Ahora, por experiencia, los más pequeñitos, A veces son los que más rinden, ¿eh? esos dentro de vitales, dentro de la junta de acreedores, esos son los que empujan. Porque es que la banca no vive de lo que le deben, No. pero el acreedor quirografario, Sí. al que le deben poco, pero para él significa mucho, ese Claro, es el eje claro. impulsor de esa junta. Esos Y son así los que más funciona y rinden. así se dinamiza. Esos son los que trabajan. Los que más son los que rinden. están pendientes de las reuniones, de No, que y a se fin dé, de cuentas son los eso. que en principio pueden perder. En principio, si alguien Tienen pierde. que perder, tienen que Claro. perder. Ahora, ¿cuál es la naturaleza del fideicomiso? La naturaleza del fideicomiso la identificamos como herramienta de negocio financiero. Te decía que la naturaleza necesariamente dentro de una institución financiera no puede ser sino lucrativa. El fideicomiso no es una entidad de beneficencia. Claro que No no. lo es. Es un negocio. Y tan negocio resultó Es un ser negocio. que en algún momento estaba dentro del banco y lo sacaron dentro de los bancos. Pero no hay duda de que en principio el fideicomiso, viéndolo desde otro ángulo, tiene una naturaleza privada, es un contrato entre partes. Sí. Sin embargo, los procesos de reestructuración muchas veces no se limitan a acuerdos entre partes, sino que también hay acuerdos que se judicializan. ¿Es posible, habiendo reestructurado sobre la base de la figura del fideicomiso, terminar en un tribunal? Sí, ¿Es posible? Es posible. Como por ejemplo, Sí es posible, porque si finalmente no se pudo desarrollar o no se pudo ejecutar el objeto dentro del fideicomiso, y este tenía por temporalidad un diseño contractual en el que se liquidaba con el cumplimiento de simplemente la circunstancia de tiempo, las situaciones vuelven a ser las mismas y se restituye si había transferencia o simplemente termina el contrato. Por lo tanto, no habiendo resuelto la situación de deudor y acreedor, el acreedor siempre va a conservar su derecho de ir ante los tribunales para reclamar justicia frente a la deuda. Claro. Ya sea a través de la hipoteca, si la tiene, de la garantía real, si la da, o de la ejecución singular o mixta del deudor. Excúsame que yo insista tanto con esto, pero es que te tengo que aprovechar.
Porque la verdad es que sobre este tema, y no es porque tú estés ahí, la verdad es que tú tienes una visión holística y estás haciendo un programa espectacular. Gracias. Cuando tú hablas de la reestructuración y solvencia, evidentemente que tú estás hablando de una ley que es diferente a la de la ley que crea la figura del fideicomiso, en principio. ¿Se te han presentado casos a ti en donde se presenten conflictos entre leyes? En un proceso de reestructuración utilizando la figura del fideicomiso. No, no porque, ¿Por qué? a ver, la norma positiva dentro de la circunscripción donde ejerzo, que es Colombia, la norma positiva, tiene suficiente recurso normativo y es excluyente. La norma especial, el Código de Comercio, y si hay frente al Código de Comercio una norma especial que regule, siempre la norma especial va a ser de aplicación irrestricta. Ya. Eso evita el conflicto de las leyes, porque hay una legislación especial para el caso. Aquí no estamos improvisando en Colombia frente al tema del fideicomiso. El tema del fideicomiso se desarrolla desde hace mucho tiempo, a través del Código de Comercio o a través del simple contrato que en algún momento fue atípico y luego se volvió típico porque existía. Entonces no se prevé que no va a existir un conflicto de competencia porque siempre va a ser aplicable la norma especial, excluyente de la norma general. Puede haber conflicto cuando hay una norma general y una norma especial, pero se aplica preferentemente la norma especial porque es la que determina especialidad en el modelo contractual que estamos examinando. Entonces se aplica preferentemente y de esa forma se excluye el conflicto. ¿Pudiera combinarse, por ejemplo, la figura del fideicomiso con los acuerdos previos en Colombia? Sí, sí. ¿De qué forma, por ejemplo? Es válido. Es que el acuerdo previo puede ser el fideicomiso. El contrato del fideicomiso estructura el acuerdo previo. Así que yo le llevo un fideicomiso como acuerdo previo, sí, es verdad, para que sea aprobado. Esa te la tiré fácil. Ahora, vamos a un proceso de reestructuración, porque yo veo que tú también manejas la parte de la reestructuración con una maestría impresionante. Hablábamos del plan de reestructuración. Y evidentemente de que cuando tú te sometes a un procedimiento de reestructuración, hay un proceso inclusive hasta de conciliación, en fin, verificación, 80.000 cosas más. ¿Cuáles son los pasos que se deben de dar en todo procedimiento de reestructuración? Y, por ejemplo, hay un aspecto que es fundamental en todo negocio, que son los tiempos. Tú lo has dicho. Que son los tiempos. Ahí es que está el negocio, en los tiempos. Y ahí está el riesgo. Definitivamente que sí. En los plazos. Pónmelo de manera gráfica, o sea, ¿cuáles son las fases de un procedimiento de reestructuración y los tiempos? Ok. Lo primero que tengo yo que entrar a examinar en un proceso de reestructuración es el plazo, que es el tiempo, y la tasa. Precisamente lo que me está provocando a mí la situación de insolvencia o de liquidez o de incumplimiento de pagos es que si mi empresa ya previamente calificada como viable porque es productiva no puede asistir en esos tiempos a los pagos, yo debo examinar esa situación y es el primer paso que debo tomar porque debo precaver hacia futuro que yo pueda cumplir. Entonces, lo primero que tengo que objetivizar dentro de mi fideicomiso es mi objeto, y mi objeto primordial frente a esa situación es salir corriendo a negociar mejores plazos y mejores tasas. Porque con plazos y tasas que me permitan cumplir, yo puedo inyectar capital, puedo segmentar la empresa, puedo buscar nuevos mercados, puedo tener oxígeno para trabajar. Entonces, lo primero que tengo yo que analizar dentro de un fideicomiso de reestructuración, dentro de un plan de reestructuración, es qué es lo que me está asfixiando, por decirlo de una forma gráfica. ¿Qué es lo que me está matando a mí? ¿Qué me está matando? Yo estoy produciendo, estoy trabajando, estoy al 100% de mi capacidad instalada, pero la venta de mis precios en la relación de apalancamiento financiero no me da porque ya pronto se acercan los pagos de capitales e intereses y yo no puedo asistir cumplidamente a pagar capital e intereses. Puedo mantenerme pagando interés. Entonces, ¿qué? O inyecto capital
o prorrogo los plazos para nunca haberme incumplido, salgo a vender para poder pagar y liquido, pero me tengo que dar un oxígeno suficiente para poder funcionar, para poder ejecutar. Entonces, primordial, saber qué me afecta directamente, cuál es el mal que adolece en la mecánica empresarial, de qué mal. Créditos altos, desembolsos a corto plazo. Quizá pudo haber habido un proceso de devaluación que te afectó. Pero es que los mecanismos ¿El manejo de la empresa? Sí, pero los mecanismos financieros existen. El momento es que yo tengo que ser un buen administrador para saber cuándo lo aplico. Eso es verdad. No puedo esperar, porque si hay devaluación, yo fui el último en darme cuenta. Ahora. No puedo. Te estoy haciendo preguntas que parecerían de laboratorio, pero no lo son. O sea, son situaciones que a ti se te han presentado en muchos de los casos que tú has manejado. Suponte tú que yo me someto a un proceso de reestructuración. Y alrededor de mis activos, digamos así, se han iniciado procedimientos de ejecución. ¿Cómo se maneja eso? ¿Se suspenderían todos los procedimientos hasta tanto se concluya con el procedimiento de reestructuración? Si existe, si estamos dentro de un concurso de acreedores, si estamos dentro de una ley de quiebra, si estamos dentro de una ley de insolvencia, correcto, la misma ley determina que frente a la solicitud de ese mecanismo que se llama ley de insolvencia o concurso de acreedores o concordato, se detengan, se paren los procesos ejecutivos. En Colombia la ley determina que frente a la recurrencia del deudor en el plan de insolvencia o en la ley de insolvencia, se suspenden las ejecuciones. Pero si no existe normatividad, de todas maneras es posible hacerlo, porque yo solamente tengo que asistir con un acuerdo validado ante los acreedores, ante un juez y decirle, señor juez, aquí está este acuerdo, valídemelo y suspenda el proceso. Claro. Entonces, judicialmente se suspenden los procesos con la radicación del acuerdo y tenemos de tutela al mismo juez para que efectivamente cumplido se dé la terminación por pago total o extinción de la obligación dentro de la ejecución del acuerdo que llamamos fideicomiso. Qué bien. Yo te hago la pregunta porque así como existen deudores traviesos, porque lo hay, Sí. gente que muchas veces De utiliza... todo en la viña del Señor. No, de increíble. todo. También hay falsos acreedores. Y hemos visto que personas que, no siendo acreedores reales, aparecen de la nada y terminan iniciando títulos ejecutorios. Hemos visto que los notarios en esos procesos juegan el papel estelar. Por ejemplo, instrumentando pagaré notarial con fechas retroactivas, en fin. Y sucede que lo que real y efectivamente son los acreedores reales se ven afectados, sus acreencias, con ese acreedor que no es real. ¿Se te han presentado casos de esa naturaleza? Porque los procedimientos de insolvencia, la verdad es que desmontan muchas malas prácticas también, porque transparentan el proceso. Es cierto. Las cosas suelen estar bien hasta que están mal. Nadie puede evitar que a alguien se le dañe la conciencia. ¿De qué me he podido yo dar cuenta en mi experiencia? De que generalmente cuando un deudor sale corriendo a pagarle a un acreedor mayoritario, ese acreedor resulta ser parentela directa del deudor. No, si no es que se trata de una empresa constituida como acreedora previamente por el deudor. Entonces estamos en un caso en el que hay una defraudación a terceros. Y yo debo ser lo que constituye mi razón de ser dentro de mi responsabilidad fiduciaria, que es la de un buen padre de familia. Claro. Cuando dice hablando de Roma, ¿no? Sí, cuando dice, y así lo trae el código, la responsabilidad de medio del fiduciario es la de un buen padre de familia. La gente suele pensar, bueno, pero ¿qué tanta responsabilidad quiere decir la de un buen padre de familia? Pues toda, la mayor. No es la menor, es la mayor, porque yo debo de ser lo suficientemente acucioso para determinar el momento de constitución de esa empresa acreedora, examinar los títulos, ojalá los títulos de deuda con los que se reclaman las acreencias estén administrados dentro del patrimonio para yo poder determinar si son
reales, si no hay fraude, ir a comprobar. Es decir, tengo que, si no conozco al deudor y no meto la mano al fuego por él, de alguna forma llegar a hacerlo a través del conocimiento que debo ejercer sobre mi cliente. Claro, claro. Por eso es fundamental el conocimiento del cliente, que de hoy en día hablamos como la base de las acciones frente a los lavados de activos. Se les exige a la banca el conocimiento del cliente. Ya usted no puede decir es que yo no lo conocía. Lo tiene que conocer. Claro, claro, claro. Lo mismo pasa con la fiduciaria. Claro, claro. Tenemos que conocer a nuestro cliente y conocerlo profundamente, investigarlo, examinarlo, determinarlo. Porque suele pasar. Cuando el mayor acreedor se saluda de sonrisa épica con el deudor, algo no está bien. Ahora, Epa. claro, claro. Ahora, Gilberto, el programa se está terminando. Es increíble. Tenemos casi una hora hablando. Increíble. Y la verdad es que tú has dado una cátedra magistral. Te lo digo con toda humildad. Te lo agradezco. Te lo digo con toda no ha humildad. sido sino aportar lo que Pero, pueda. y este programa, yo lo quería hacer porque es un aporte que tú nos estás haciendo, sobre todo a nosotros como dominicanos, que comenzamos a correr por estos caminos. Colombia se ha convertido en uno de los mejores ejemplos en muchas cosas para el mundo. Tienen ustedes una Corte Constitucional que conjuntamente con la alemana y con la Suprema Corte de Justicia son las tres cortes que van a la vanguardia en el mundo. Los hechos están ahí. En materia de función pública, es increíble la carrera, todo lo que tiene que ver con la función pública en Colombia. Esa es una realidad. Y en materia de una serie de reformas que ustedes han vivido desde la década del 90 y que han venido implementando de manera exitosa, no dejan ustedes, desde el punto de vista de la visión comparada, ser una fuente de referencia. Si eso es así, y nosotros estamos desarrollando la figura del fideicomiso, estamos ya aprobando una ley de reestructuración y de solvencia, muy similar a la colombiana. ¿Qué tú nos recomiendas que hagamos a partir de ahora? La implementación es una fase crucial y una implementación planeada. No podemos, en materia de este tipo de herramientas, no podemos improvisar. Nunca habrá para un negocio que debe generar confianza una segunda oportunidad para una primera impresión. Al momento en que quieran salir con un producto dentro de la institución financiera en República Dominicana, que sea lo suficientemente blindado con norma positiva, claro, para que tenga un respaldo claro. Porque si empezamos con los procesos de modificación, readaptación, reestructuración de la norma, o simplemente sacamos una norma marco y hay que reglamentarla, estamos dando la imagen que no es. Este es un producto que de alguna forma, una vez lanzado al mercado, tiene que salir brillando por sí solo y mostrando la eficacia. Tiene que estar respaldado por una normatividad positiva que sea clara, clara en su ejecución y clara en su normatividad, reglamentada para el hecho concreto. Es mejor que sea suficiente en aportes a que sea insuficiente en reglamentación. Qué bien, qué bien. Gilberto, en nombre de la Fundación, te agradezco una vez más esta contribución, digamos así, no solamente al acervo jurídico, sino también a todo lo que tiene que ver con las buenas prácticas, en la forma de hacer negocio, en fin. Yo creo que has hecho una buena contribución y en nombre de la Fundación te agradezco una vez más que haya correspondido no solamente a la invitación a la Semana del Derecho y los Negocios, sino también a este conversatorio, que a fin de cuentas ha servido para empoderar a la ciudadanía de estos temas que no dejan de tener cierto grado de especialización, pero que tú de una manera magistral lo explicaste de una forma en la que yo creo que le hemos entendido todos. Así que muchísimas gracias por tu participación. Soy yo quien agradece la oportunidad de estar aquí y pues espero que dentro de poco mucho se pueda volver a repetir. Será para mí un placer. Así será. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta la próxima, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación
institucionalidad y justicia. Hasta entonces.